Entonces vamos a iniciar la discusión de los casos con el primero, que es malformación arteriovenosa. Lo presentan Luis Carlos Medina, como les dije anteriormente, Alberto y Johnny. Bien, entonces arrancamos, muchachos. La idea es que son las 12:05 y a la 1:25 es la hora del almuerzo, que está pactada por agenda. Entonces, estos 70 minutos que tenemos, 80 minutos que tenemos, los vamos a usar 40 minutos para una y 40 minutos para la otra. ¿Listo? Entonces, iniciamos. ¿Quién arranca? Bueno, buenos días nuevamente. Vamos a iniciar con un caso que es la SRS malformación arteriovenosa. Y la idea de todos estos casos que vamos a presentar es una reunión de grupo de amigos y que realmente hemos sacado una gran conclusión de este ejercicio que hemos hecho. Y veo muchísimas caras de físicos médicos y el doctor Sendales acá ha hecho una charla magistral en la que podemos concluir que creo que Colombia se merece hacer patrones para evaluar este tipo de casos, hacer una estandarización de cada uno de los casos que van a ver. Yo creo que es una gran conclusión de este ejercicio que nosotros hemos hecho. La idea es no juzgar, solo que nos llamaron y nos dijeron participen y nosotros quisimos participar. Entonces, ¿qué es una malformación arteriovenosa? Entonces, la malformación, pues esta es una patología no maligna, es una patología benigna, y lo que queremos es cerrar ese tipo de vaso que está causando un tipo de sangrado. ¿Qué queremos hacer? Queremos aplicar una dosis que usualmente sea de 13 a 15 Gray. Si nosotros queremos un control o sellar esos vasitos del 50%, de 16 a 18 Gray vamos a controlar el 80%, y de 20 Gray en adelante se supone que vamos a tener un control del 90% de la enfermedad. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a someter un caso que salió de alguno de nosotros. Agradecemos al físico Johnny por prestarnos el caso. Es una paciente femenina de 40 años que debuta por una crisis parcial, por lo que se le ordena una resonancia magnética nuclear. En esta se encuentra una malformación en la región parietal derecha de 30 por 35 milímetros. Y aquí nos fuimos de toda la estandarización que hizo el doctor Sendales. Pero no importa. La idea es que podamos mostrar qué haría cada centro. Esta paciente se valoró por radiocirugía y se programa para un tratamiento de radiocirugía. El volumen de la lesión aproximadamente en ese sistema de planeación es de 6.92 cc. De acuerdo a lo que prescribió el médico desea 20 Gray en única fracción. Hay que ver si nosotros lo cumplimos, que es la primera discusión que nosotros podemos tener y cómo lo podríamos evaluar. El flujo de trabajo de la presentación, como lo muestra físico Juan Carlos, va a depender de 4 partes, que va a ser la simulación, la planeación, la evaluación, el control de calidad y qué hacemos para verificar los intratratamiento. El sistema que a mí me correspondió es el sistema de radiocirugía robótica Cyberknife. Hay un flujo de trabajo establecido en este sistema que va desde Patient Setup, sistema de planeación, preparación del tratamiento, Patient Alignment y Treatment Delivery. Algo que es muy importante en radiocirugía en este equipo es que nosotros no podemos irnos a hacer un tratamiento sin imágenes diagnósticas. Siempre el equipo nos va a permitir esa corroboración. Dentro del Patient Setup es el flujo de trabajo que yo creo que todos hacemos y yo creo que todos estamos estandarizados, que ese es el diseño
de la inmovilización adecuada para el paciente, hacer imágenes adecuadas, vamos a ver cuánto nos indican y cómo son los protocolos institucionales, hacer los contornos, vemos que hay sistemas muy avanzados que tienen autosegmentación, otros no tanto, hacemos el tratamiento, la autorización del plan, llevamos a hacer un control de calidad que varía de acuerdo a las técnicas que nosotros estamos manejando, hacemos una alineación y entregamos el tratamiento. Entregar el tratamiento en el sistema CyberKnife no es nada fácil, es un tratamiento largo, pero lo bueno del CyberKnife es que podemos entregar rápidamente un tratamiento de 1, 3 o 5 fracciones. Antes duraba 50 minutos, ahora estamos durando entre 30 a 40 minutos. Sistema de inmovilización del CyberKnife muy fácil. ¿Por qué? Porque el equipo corrige, ya sea por la camilla robótica o por el CyberKnife. Es un sistema que exige una máscara que sea aproximadamente de 2.4 milímetros, con un plano, con un apoyacabezas, y ese plano, para colocar la máscara, tiene una rotación porque nuestra camilla es estándar, como lo vieron esta mañana, para corregir el yaw. Nosotros, para este caso, ¿qué haríamos? Haríamos un estudio primario, que es un CT, en un TAC calibrado, con una tomografía en cortes de 1 milímetro, y definiríamos esta TAC para hacer la planeación y la definición anatómica. Los estudios secundarios que haríamos podrían ser una resonancia magnética nuclear, una angiografía o adicional un TAC con contraste. Usualmente para una malformación arteriovenosa podríamos pedir como opcional una angioresonancia o una resonancia funcional o un angiotac opcional si tenemos para poder realizarlo. Eso sería un protocolo institucional. De ahí utilizamos esas imágenes para hacer una fusión, como lo muestra en este sistema, que es el sistema Precision de CyberKnife que actualmente tenemos, donde se colocan todos los pads de imágenes, se realizan las fusiones, y especialmente nosotros utilizaríamos para este tipo de tratamientos series como una TOF, una T1 con contraste y una supresión grasa de resonancia magnética nuclear. O también optaríamos para utilizar imágenes de angiografía en 2 o 3D que soporte el sistema de información. Algo que es muy importante para todos es que la fusión, todos los procesos en radiocirugía son muy importantes porque desde la fusión empezamos a definir los volúmenes y los posibles márgenes. Diferentes visualizaciones que tiene este sistema y que le ayudan a los médicos a identificar dónde están los volúmenes. Acá el sistema nos permite hacer una segmentación automática de todos los órganos, obviamente de responsabilidad de los médicos, comprobar esos dibujos y esos volúmenes. Como pueden observar, y como lo dijo Juan esta mañana, es un sistema que es un volumen que es muy irregular. O sea, yo creo que nadie en los equipos que usamos va a poder llegar a modelar ese tipo de volúmenes que tenemos. Dentro de nuestro flujo de trabajo tenemos la planeación del tratamiento, utilizamos un sistema Precision, podemos utilizar diferentes modelos de cálculo, que ya sea Ray Tracing o Monte Carlo. Tenemos diferentes sistemas de colimación que son fijos, Iris y MLC. La malformación, como es de tamaño grande, pues quisimos hacerla con los 3 sistemas. Vamos a utilizar un sistema de seguimiento llamado 610 Cool, que es especial para cráneo, y más adelante demostraremos el protocolo institucional. Esto es una configuración que exige el CyberKnife, que nos pide el modo o el método de planificación, qué sistema de colimación exige, qué pad vamos a usar. El pad son los posibles recorridos o los posibles campos que se tienen preconfigurados en el sistema. También se exige cuál es la DRR que ustedes quieren verificar. Entonces, el sistema te pide por default cuál es la imagen que queremos y la definimos de esta manera. No significa que el isocentro tiene que estar en el CTV, sino que puede estar en el cráneo y desde ahí va a partir. Esta es la planeación con el sistema de fijos. Tenemos aproximadamente 93 haces. Uno de esos haces tiene unas 25 unidades monitor, que es el mínimo que tiene, y máximo tiene 520. Las unidades monitor
entregadas total van a ser 11.242 para este caso, con un punto de dosis máxima de 25,09. El tiempo de tratamiento es aproximadamente 42 minutos. Esta es la misma gráfica, pero utilizando los posibles templates que están definidos para el sistema CyberKnife. Como les comenté, en el sistema CyberKnife existen diferentes sistemas de inmovilización. Planificamos para fijos, para iris y para MLC. Ahí tienen las características y las posibles distribuciones con algunos niveles de dosis. Dentro de lo que podemos concluir inicialmente es que para el caso de la malformación arteriovenosa, para la irregularidad del volumen, el MLC me está mostrando en la curva naranja una gran diferencia en el cerebro sano, lo cual me indica que estoy irradiando cerebro sano, así lo podamos optimizar, comparado con el iris o comparado con el fijo. Entonces, para poder comparar con los otros equipos, hemos decidido para este equipo declinar, no usar el MLC, sino usar fijos y usar iris. Estas son las posibles configuraciones, ya me está apareciendo los 5 minutos de la compañera, que utilizamos para control de calidad paciente específico. Ojo con las películas en el CyberKnife, son muy usadas, CBT, CAD-Chromit, EBT3, son muy costosas, pero usualmente lo hacemos, utilizamos escáner Edson 12000 XL, curva de calibración, y luego exportamos toda la planeación a una geometría conocida. ¿Cuál es esa geometría conocida? Para el CyberKnife hay un fantoma denominado Baby Blue que tiene fiduciales, porque tenemos cómo identificar en el equipo esas imágenes diagnósticas. Tenemos los sistemas de verificación que podemos usar diferentes, Verisoft, lo que sea, RID 113, o también lo podemos hacer con SRS MatchChef para, digamos, este tipo de volúmenes que son bastante grandes. Algo importante, pretratamiento, es definir cómo está comportándose el CyberKnife, la dosis y la precisión que tenemos en un test que se llama Aqua Phantom, que es muy parecido al test de Whiston Luz. Pero por tiempo, me dice Juana ya que estoy corriendo. También tenemos que asegurar mensualmente los test end-to-end, que nos van a verificar cómo está el proceso desde las imágenes diagnósticas hasta el final de entrega de tratamiento. ¿Cómo administramos? Tenemos el posicionamiento inicial con la camilla estándar, 5 dimensiones, el yaw es manual, la preposicionamiento con todos los accesorios de movilización y hacemos imágenes, como ustedes lo pueden ver, cada 15 segundos. Él nos coloca unos offset y lo que puede aplicar. Si no lo puede aplicar, el equipo no puede tratar al paciente. Acá nos dice todas las características y por dónde nosotros podemos irnos moviendo con el paciente, si estamos dentro de tolerancia, del centro de masas, del grado de cómo están viendo las imágenes en el nivel de gris, podemos iniciar el tratamiento. De lo contrario, no. Y todo el tiempo el sistema nos va a ir mostrando cómo se va comportando el paciente en gráficas reales. Y eso es muy importante porque vemos los posibles márgenes definidos para los posibles protocolos siguientes. Ahora los dejo con Trubin, STX más etc. Bueno, muchas gracias. El público sigue bueno y eso es interesante por la discusión que se vaya a generar. Entonces, en este caso, vamos a mostrar cómo se resolvió esto, digamos, en la Clínica Occidente con el Trubin y cómo se hace, digamos, todo este proceso que mostró Luis. Algo que quería agregar es que, digamos, con Luis quisimos que estas presentaciones fueran largas porque no hay muchos equipos de estos en el país. Entonces el conocimiento que tenemos todos acerca de estos equipos es más allá de un libro. Y qué mejor tenerlo a él aquí, que lo maneja, que lo conoce y pues nos puede presentar todas estas particularidades del equipo. Para nosotros la simulación se utiliza con el sistema de BrainLab, que es un sistema de máscaras frameless. Este sistema de máscaras son un sistema de máscaras de 3 máscaras, digamos, una en la base, una intermedia y una que va a fijar todo el sistema. Aquí estamos viendo los dos, uno que es para cabeza y cuello y uno que es exclusivo para SRS en el encéfalo. Esta es muy buena en el caso de que nosotros tengamos lesiones en la columna, que nosotros pues casi que las manejamos como si fueran una SRS intracraneal.
También utilizamos la fusión con resonancia magnética. Para este caso de la MAP sería una resonancia, una angioresonancia. Para la planificación en eclipse, entonces tenemos el sistema más avanzado de Lácuros. En ese caso en particular utilizamos el AAA, porque no hay, digamos, muchas interfaces que sean agua-aire, y pues nos va muy bien, digamos, con el AAA. El sistema de optimización es el Photon Optimizer, y la configuración de ACE son 4 arcos. Este aquí que parece un arco completo, ya les voy a mostrar la siguiente, que es un arco que se ha hecho completo, pero tiene una región de avoidance. La configuración entonces, para este caso se hizo un anillo de optimización alejado 0,5 centímetros. Como observamos en las imágenes, no se tiene, digamos, órganos a riesgo críticos, que serían el tallo, el camino óptico. Aquí el más importante para nosotros era el cerebro, cómo podemos disminuir las dosis bajas al cerebro. Entonces para eso utilicé estas herramientas. En el eclipse se elige el modo de radiocirugía, lo cual internamente hace que la grilla de cálculo cambie a una grilla muy fina de 0,125 centímetros. También con la reciente versión se colocó esta parte aquí, que es la proyección de la MLC respecto a las mordazas. Ahora ya las podemos colocar, digamos, más cerca para que la dosis dispersa sea menor. En este caso es 0,3 centímetros. El controlador de apertura. Durante muchos años nosotros utilizamos ese controlador de apertura en modo off, hasta que ya nos explicaron cuál es la ventaja de esto, y es que los pequeños bimblets que se puedan formar, digamos, en el arco o en la MRT, este los va a tender a ser un solo campo. ¿Eso en qué me impacta? En la cantidad de unidades monitoras. Empiezan a disminuir. Y si yo tengo en esto menos unidades monitoras, significa que las dosis bajas hacia el cerebro van a empezar a disminuir. No lo llegué hasta el alto porque si no, no va a empezar a conformar muy bien para este tipo de lesión que era muy irregular. Acá tenemos el seguimiento de mordazas y lo que les hablaba del primer arco, que tiene aquí un sector a evitar. Es decir, que los 4 fueron hemiarcos. El modo del NTO se hizo en forma manual. ¿Eso por qué se hizo en forma manual? Porque el automático no hay forma de controlarlo. En unas conferencias que está dando ahorita Rayos contra el Cáncer nos ofrecían, por ejemplo, que usar esto en modo manual hasta que el PTB en la curva de arriba empiece como a decaer. Ahí es como el punto óptimo para que tener una planeación adecuada. La evaluación, bueno, la evaluación se hace observando la distribución de dosis, seguimos el consenso de la UCA y del HITEC para ver, digamos, estas dosis de los órganos sanos. Aquí pues ya el doctor Sendalen nos dio un abrebocas, que era un tema de discusión, que es la dosis al cerebro sano. Antes no lo incluían en el 2018, ahora lo están incluyendo. Entonces, ¿qué impacta para esta planificación? En el caso nuestro, todas las radiocirugías siempre van a llevar un margen de 1 milímetro. Ese fue un tema de discusión bastante bueno en el grupo, debido a todas las incertidumbres que tenemos en el equipo. Tenemos incertidumbres en la fusión que tengamos entre el ataque y la resonancia. La misma resonancia también tiene distorsiones. Y los posibles movimientos del paciente durante el tratamiento. Aquí les muestro un ejemplo de un tratamiento real que tuvimos con el Exactrack y nos mostró toda la estadística del movimiento del paciente, llegando en un punto a 0,7 milímetros. Aquí están las evaluaciones de dosis y vemos eso cómo impacta en el cerebro sano, lógicamente porque tengo un volumen mayor. Para el control de calidad utilizamos 2 sistemas, una el Portal Dosimetry en modo de dosis absoluta y otra con el sistema SIRS con películas radiocrómicas. El ajuste que hacemos es 3%, 1 milímetro para hacer la evaluación gamma. Para la administración del tratamiento, al tratarse de una lesión única,
antes de subir al paciente hacemos el test de Whiston-Lutz. Posicionamos el puntero, utilizamos estos arreglos de camilla, colimador y MLC, y este es un posible resultado. La máxima delta, digamos media, fue de 0,23 milímetros. Esta fue una que obtuvo Daniel González, que es nuestro mejor haciendo este test. Para la administración del tratamiento, entonces, con el sistema de ExactTrack, primero hacemos preposicionamiento con las esferas. Después podemos fiarnos o bien sea de un Convincity o un sistema de KB-KB, como lo podemos ver aquí, una P y una lateral. Y finalmente seguimos con el ExactTrack con todo el sistema de imágenes. Justo antes de disparar, volvemos a hacer la comprobación del posicionamiento del paciente y durante la administración también la hacemos. Hace rato les nombré que hemos tenido 2 casos en los cuales hemos tenido que parar el haz de radiación. Los tecnólogos quedaron quietos. No, es que vamos a corregir, se corrigió. Lo que hacen los aceleradores es que se regresan un poco en el gantry para saber en qué posición de láminas quedó y continúan irradiando. Bueno, ahora les doy paso a Johnny. ¿Cómo? 1,5 milímetros. En este caso fue por el movimiento del paciente. 2 pacientes que estaban, una estaba sedada con mucho movimiento y otra una paciente muy ansiosa. Tenemos el margen en 1 milímetro. Si se pasa ahí, paramos el haz, corregimos. Bueno, ahora voy a describir el caso en Gamma Knife. Pues yo no tengo tantas imágenes tan bonitas con tanta tecnología, o sea, no fue por negligencia ni nada, más bien son imágenes como ochenteras, pero ilustran. El plan de Gamma Knife, el volumen de la lesión es el CTB, que es de 6.92 centímetros cúbicos. La dosis prescrita son 20 Gray en dosis única. El plan consiste en 13 disparos, utilizando 10 disparos de ellos de 14 milímetros, o sea, el colimador de 14 milímetros, y otros 3 disparos con un colimador de 8 milímetros. La isodosis de prescripción fue del 44%, es decir, el tratamiento tiene un Dmax de 45.5 Gray, tiene un índice de conformalidad del 0.95 y una selectividad del 0.45. Esto lo vamos a discutir ahora más adelante, pero también quiero hacer referencia al volumen del cerebro que recibe 12 Gray y es 29.3. ¿Sí? Como expliqué anteriormente, pues los planes de Gamma Knife se hacen con un marco estereotáctico. Se hacen con una resonancia en T1, pero también se utiliza en T2. Y pues se pone el marco al paciente, se le toma la resonancia, se hace la planeación y se empieza el tratamiento. Entonces, digamos, es cierto que los planes de tratamiento de Gamma Knife consisten en poner bolitas para tratar de cubrir toda la lesión. Pero un plan óptimo no quiere decir entre más bolitas pongo, me va a quedar mejor. Es un balance entre tiempo de tratamiento y buscar un plan óptimo en un tiempo adecuado, porque ese tiempo adecuado es el tiempo que está esperando un paciente ahí a tu lado, con un marco estereotáctico y que siempre te está diciendo, uy, yo no pensé que esto era así. Aquí están las distribuciones de dosis. Ahora las podemos discutir. Como podrán ver, la isodosis del 20, que es la isodosis de prescripción, no está adaptada a la forma de la lesión, pero eso no quiere decir que el plan esté mal. El plan es un plan adecuado para tratar, o eso pensamos. Sí, eso pensamos porque, digamos, pues uno saca las estadísticas ahí, pero uno quisiera siempre hacer un poco más. Entonces, pues, no, ahí lo dejaron.
Hay otro aspecto también en Gamma Knife y es que depende mucho de la grilla de cálculo, ¿sí? Entonces aquí quiero hacer una muestra de una dosis un poco más baja de la isodosis de prescripción, y es que aquí hay como un corte lineal así, y es que por ahí va la grilla de resolución de cálculo, entonces eso no me permite calcular el índice de gradiente para este caso. Y también quería mostrarles pues cómo se va distribuyendo la dosis hasta encontrar una dosis de 40 Gray, que es una dosis muy alta, o sea es el doble de la dosis de prescripción, y miren dónde se ubica. Entonces era como para ilustrar un poco mejor un concepto que es muy diferente a lo que es una radiocirugía en acelerador lineal, y que pareciera que para los que hacemos tratamientos en Gamma Knife, pues pareciera que nos acostumbramos a ese tipo de dosis, pero son dosis grandes. Entonces, no es que no hemos perdido el miedo, creo que hay que acostumbrarse, pero hay que ser críticos también en eso. Y esa es la idea también de traer este tipo de ejercicios. Ahora sí, ¿qué hacemos? Bueno, se supone que aquí entra Juan Carlos, pero bueno, vamos a dar un poquito más. ¿Cómo es la comparación de planes? Pues la idea era reunirnos un grupo de amigos, digamos muchas noches analizando este tipo de casos. Y Alberto dijo, colóqueme peras con manzanas. Y no encontré una de peras con manzanas, así que me encontré con solo manzanas y la incluimos. Entonces hicimos aproximadamente diferentes planes, donde ustedes pueden ver las curvas de isodosis con un CyberKnife, con un Linac ExaTrack y con un Gamma Knife. Y en la siguiente, porque no nos entró, van a observar el INAC de Electa con SBI de San Ignacio y Halcyon, donde pueden observar las diferentes curvas de isodosis. Entonces, un punto de comparación de nosotros y principalmente cuando uno evalúa un plan de radiocirugía, no es irse directamente a los números, sino es evaluar directamente cómo se distribuye esa dosis en los diferentes cortes. Porque si el plan, la curva de isodosis, no se somete o no está muy cerca a lo que es lo que es el CTB, pues decimos que podría estar mal. Pero en este caso no. Tenemos el caso de Johnny, que su curva de isodosis pues está por ahí. Entonces no está muy bien en su volumen. Entonces es un punto de partida de cómo evaluamos estos planes con las diferentes tecnologías. Vemos que tenemos al campeón latinoamericano de planeación con una muy buena distribución. Ningún plan es malo. Tenemos también una curva de San Ignacio, donde Jorge también obtuvo un muy buen resultado. ¿Y por qué no hablar del Halcyon? El Halcyon también se obtiene un muy buen resultado para tratar estos pacientes. Entonces acá ya se abre el punto de discusión con Alberto, que les va a hablar de lo que nosotros partimos. Bueno, entonces aquí el punto de discusión, esto ya lo había mostrado Juan y el doctor Sendales, era para tener aquí, digamos, un recordatorio de los índices que vamos a ver. El famoso nuevo índice de conformidad de Paddick, índice de gradiente, índice de homogeneidad. Aquí hubo una primera discusión y es cómo se llaman, de dónde vienen. Tuvimos que buscar la literatura más vieja, digamos, para ponerles estos nombres como aparecen aquí. Aquí viene también cómo sacarlo, digamos, desde un sistema Eclipse o si tienen otro, es cómo sacar esto a partir no de contornos que tradicionalmente hacemos. Hacemos un contorno, hacemos la intersección. Esto es más fácil si siguen esta sugerencia. Ver el V100 en CC del cuerpo, ver el V100 del PTB, que ya están cerrando dentro del contorno, digamos. Y ver, por último, en el cuerpo el V50. Esto se torna interesante cuando hay múltiples metástasis. Entonces ya más adelante vamos a ver qué podemos hacer con ellas. Aquí podemos ver ya en resumen
todos, a excepción del de Synergy, utilizamos energías de 6 triple F. El volumen, una de las primeras discusiones, fue que cambió. A todos nos enviaron, digamos, la misma tomografía, pero el TPS empezó a interpretar de formas diferentes, digamos, estos voxel. Y aquí podemos ver unos pequeños cambios. Respecto, digamos, tratamos de hacerlo todo con el D98 al 100% de la dosis. Podríamos haber colocado el D95 al 100%, y pues para eso fue que nos reunimos para este ejercicio. Aquí hay dos anotaciones, y es que pasa si se cambia esto. Por ejemplo, lo colocaron al 99% del CTB, otros lo colocaron al 95%, entonces eso hace que nos vaya cambiando en la comparación, digamos, de los índices de gradiente, de PADEC y el índice de conformidad. Este sería la primera comparación, entonces. Aquí tenemos 0, que no nos reportaron uno de los volúmenes para calcular el índice, pero vemos que en general la mayoría de índices son similares. Entonces aquí una de las primeras preguntas, ¿el Halcyon sirve para este tipo de lesiones que están en esta localización? Pensaríamos que sí, cumple con las precisiones y cumple también, digamos, con los índices. En el índice de conformidad, que sería ya ver como la dosis máxima que quedó en cada uno de nosotros, siempre mantuvimos que, digamos, que estas dosis máximas quedaran altas. Eso con el fin de que no hubiera tanta modulación y que la dosis máxima se concentrara al centro y así disminuir la dosis a los órganos de riesgo. Por último, aquí aparecen las unidades monitoras. En este, efectivamente, el campeón de unidades monitoras fue el CyberKnife, con la unidad fija, que utilizó la mayor cantidad de unidades monitoras. Y el resto ya fuimos bajando. Aquí un dato interesante también de este es con el MLC, que pues Luis decía que no conformaba muy bien, utilizó la menor cantidad de unidades monitor. Para el resto de los órganos a riesgo, digamos, se dibujaron todos a través del atlas que tiene BrainLab, y vamos a traer a colación los más importantes. Una, el cerebro sano. Si hubiéramos estado en el 2018 viendo los de la UCA, entonces muchos alcanzan a cumplir esa restricción. Ahora, si este cerebro ya se considera incluyendo el target, aquí lo que podemos observar es que ya no cumplimos ninguna de estas. Estuvimos revisando en la literatura y lo que ofrece esto no es que si yo le doy más allá de los 15 cc o 20 cc, ya tengo la radionecrosis. No, lo que aumenta es la probabilidad de que tengas radionecrosis. Entonces, ya evaluarlo aquí, podríamos cambiar, por ejemplo, para mantener baja la probabilidad, hacerlo fraccionado. El por qué no lo hicimos en el ejercicio era para poderlo comparar con el Gamma Knife. El Gamma Knife siempre lo va a hacer en una sesión única. También traemos otra cosa muy importante que en algunas charlas se vio, y es que se podían tener dosis muy altas a piel. En el caso ahorita ya, digamos, lo moderno que la mayoría utilizamos, BIMAT, es muy difícil que la dosis que se reciba en piel sea tan alta como para hacer una lesión importante. Entonces vemos que aquí todos cumplimos este tipo de restricción. Bueno, y aquí estamos las tres máquinas que mostramos, digamos, esta estadística a pesar del resto. Muchas gracias, muchachos. Bueno, muchachos. Somos muchachos. Pues abrimos la discusión. Como lo comenté desde un inicio, la idea es que aportemos todos. Empezamos por acá. Eh, 86 aceleradores hay en el país. Nos mostró, la profe Esperanza nos contaba que había de 86, 92. Más o menos el 18% de aceleradores en el país hacen radiocirugía. Y entonces la pregunta es, ¿y qué calidad de radiocirugía? Cuando yo los veo a ustedes mostrar ese ejercicio tan bonito, uno dice, bueno, si me tocara, me voy para de alguno de ustedes.
El punto es qué le estamos ofreciendo a la gente. Y ese es un punto clave que yo creo que todos debemos hacer ese cuestionamiento como físicos, el trabajo experimental que hacemos allí para lograr llegar a este punto. Y quiero hablar un poquito como de las incertidumbres de los marcos. Entonces, la primera parte de la discusión es más o menos 18% presenta, dice que hace radiocirugía. ¿Qué calidad de radiocirugía? No sabemos. ¿Qué tipo de marcos? Control de calidad de los marcos de radiocirugía, porque el marco se va deteriorando en el tiempo. Las esferitas que ponemos para posicionamiento, esas esferitas reflectantes, también se van degradando en el tiempo. Entonces hay muchos factores de incertidumbres asociadas a la radiocirugía que tenemos que comenzar a cuantificar y observar. Entonces eran como comentarios, ¿sí? La deformación de las imágenes de resonancia más la correlación de imágenes con panangio y a su vez pues la fusión con el CT. O sea, ahí hay un grupo de incertidumbres muy grande que hay que tener phantoms adecuados para revisarlos, para cuantificarlos y decir a esta malformación hay que hacerle un margen adicional por nuestros marcos, por nuestras máscaras o eso. Era eso lo que yo quería como comentar. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra persona? Creo que el ejercicio que hicieron está bien interesante y refleja un punto muy positivo. Son 6 instituciones con técnicas bien variadas, sistemas de planificación variados y resultados al final muy similares. Eso nos debe dar una muy buena tranquilidad que lo estamos haciendo bastante bien en general en todos lados. Y creo que este ejercicio en ese sentido es un buen reflejo de que vamos mejorando muchísimo. Ok, muchas gracias. Sí, en relación al ejercicio que se hizo, pues al comienzo nosotros buscamos hacer una comparación totalmente dosimétrica, pero pues nos dimos cuenta que pues no se trata de hacer una comparación del resultado de la planeación, sino de que hay que hacer una evaluación un poco más integral de toda la secuencia de tratamiento. Entonces ahí fue donde pues se plantearon los 5 ítems, pero incluso cuando llegamos al final nos dimos cuenta que dejamos muchas cosas también bastante importantes para comparar. Si se dan cuenta, cuando hacemos lo de control de calidad, cada quien usó diferentes sistemas, diferentes índices, con diferentes tolerancias. Entonces, en eso, por ejemplo, tampoco llegamos nosotros como a un consenso. Eso fue como ya un resultado final de comparaciones como adicionales que no tuvieron una métrica inicial. Entonces, eso fue como también cosas que fueron obteniéndose del ejercicio. Perdón. Gracias. Bueno, yo infortunadamente me perdí este ejercicio porque estaba en cuestiones de asociación. Pero yo tuve un pensamiento antes de venir acá, pues mirando el enfoque de todo el Congreso y la pregunta que hizo el doctor Abuchaibi en una de las charlas anteriores, y me lo recordó, qué tan difícil o qué tan complicado, qué tan costoso podría ser que aprovechando este acercamiento entre asociaciones, ACRO y ACOFIMED, se pudiera plantear un proyecto, no sé, de mediano plazo, con el organismo, con apoyo del organismo, de la APM, no sé, que pudiéramos tener unos temas de auditorías nacionales para poder no acreditar o cerrar ni nada de eso, pero sí colocar como una estrellita o algo así, decir acá cumplen unos estándares mínimos para radiocirugía, que con el tiempo eso se pueda convertir en un ítem más en alguna norma. ¿Qué tan difícil puede llegar a ser? Si no se empieza, Creo que es una propuesta interesante, pero creo que implementar va a ser muy complicado, porque en nuestro país, infortunadamente, la inversión privada es la dueña de la gran mayoría de centros.
Y este nivel o sea, ir tan rápido a eso va a ser muy difícil, muy difícil. Desde el punto de vista de quienes generan la inversión, va a ser muy complicado que permitan hacer este tipo de estudios. Yo creo que el primer paso sería más interesante es hacer lo que todos deberíamos estar haciendo con estas técnicas, y es lograr ir a docentes que ya están certificando y que tuvieran esta certificación por lo menos, pero presionando desde la misma institución a que la tengamos antes de iniciar la técnica. Hacer los test del IROC como base primaria para arrancar a tratar pacientes primero. Y teniendo esto, en general sabemos que estamos bien con la técnica. La otra la veo un poco más difícil, desde el punto de vista de donde se generan los recursos para poder llegar a esto al final. Eh, Y es que más o menos es un estudio que se hizo con uno de los estudiantes de maestría. Para el 2025 se espera que más o menos el 50% de las instituciones dice que va a hacer radiocirugía. Ese es el punto. O sea, en todo lado van a hacer radiocirugía, los de Halcyon dicen que hace radiocirugía, todo el mundo. Pero el punto es qué calidad de radiocirugía. Para el 2025, de los 92 centros, 86 centros que hay, 43 van a decir que hacen radiocirugía. Y a próstata, no sé, a todo porque estamos también escalando en dosis. Entonces el punto es nosotros, la asociación, cómo no parar, o sea, no es parar la tecnología, es usarla de manera correcta. yo creo que vamos a pasar al siguiente caso. Yo tengo Porque una ya estamos pregunta cortos de ahí tiempo. como con respecto al caso. Para los tres, o mejor dicho, no, para el resto, a diferencia de Gamma Knife, ¿esta lesión la tratarían en varias fracciones? ¿Se debe hacer en varias? ¿Se debe hacer en una? Bueno, yo respondo por parte de Cyberknife, yo la fraccionaría, porque tenemos un volumen de cerebro bastante considerable. Es que casi con la lesión estamos superando el límite. O sea, estamos dando 20 Gray y el de 12 Gray va a ser un poquito más grande. Entonces, nosotros fraccionaríamos. 3 por 7 estaría bien. Bueno, antes de cerrar ese tema que estábamos hablando, que me parece interesante, y lo digo, lo reitero, Colombia, con la tecnología que tiene, se merece estandarización, porque es que el ejercicio lo dio, y lograr poner de acuerdo a toda esta gente fue bastante fuerte, pero se lo merece. Yo creo que las instituciones lo podíamos hacer un trabajo chévere, y yo creo que para Latinoamérica sería fabuloso. No, por ahora no. No. Nosotros en Cali aplicamos algo que se llamaba CSCAM. Alberto, Johnny y yo participamos, junto con Poncho, también Diego Mauricio, Esperanza. que están acá, y la profe nos pues sirvió como auditoría, pero al final no logramos sacar el protocolo por políticas, más que por la plata, porque la plata creo que estaba, y no por nosotros cuatro, no porque estemos aquí, sino fueron cuestiones ya personales que no dejaron sacar el protocolo. Pero por ejemplo, Nata, mi compañera de medicina nuclear, ellos sí sacaron el protocolo para medicina nuclear, junto con Joana, con Patricia, con Carlos Cadaví y con Ricardo. Uno por uno no le puede decir apodo a la gente porque se le aprende el apodo. Entonces ellos lograron sacarlo para medicina nuclear, con la Asociación Colombiana de Medicina Nuclear. Lo publicaron estos días, creo que en el chat de Acofimed lo mandaron, la publicación. Lo presentó Joana, creo que Joana y Patricia lo presentaron también en Brasil. O sea que yo creo que sí se puede hacer, recursos se pueden buscar, pero puntualmente esta experiencia, y es mi visión, no es la conclusión de la experiencia, sino la conclusión mía, es que hay que evitar que los egos de las instituciones entren allí.
por ejemplo, en este de aquí, por eso lo aclaré muchas veces y lo aclaré en todas las reuniones, o sea, si yo yo antes hacía con un artista y tengo un artista, pues yo hago hasta donde pueda. O sea, yo no tengo plata para comprarme otro. O sea, y ya, y necesito trabajar, quiero ver las cosas bien. Así hasta un campo de un centímetro. Si el médico traía uno más pequeño, no lo hacemos, no lo hacemos, no lo hacemos, y no lo hacemos, y ya está. O sea, es saber hasta dónde la tecnología que uno tiene puede llegar, y ahí para ya hacerlo bien. Entonces, ese es el ejercicio. Vamos a avanzar ahora con la planificación de la neuralgia del nervio trigémino, que yo hago parte. ¿Yo de qué es que voy? Yo voy de... Inicia Johnny. Bueno, cuando estábamos pensando en los casos, todos llegamos como a la conclusión de que también las lesiones pequeñas ya hacen parte del quehacer de una unidad de radioterapia. Ayer vimos en una presentación de Varian cómo con un sistema tratan este mismo caso en lo que denominan conos virtuales. Digamos, este caso, la radiocirugía de la neuralgia del trigémino, pues digamos que empezó casi como cuando empezó Gamma Knife, porque la idea era tratar no lesiones, sino como patologías asociadas a la neurocirugía, ¿sí? Entonces, por eso decidimos eh, traerla acá al ejercicio y también, pues por eso hago la presentación yo, porque me voy a dedicar a Gamma Knife, que digamos que yo creo que se alcanzaron a hacer unos 90 casos en la vida útil del Gamma Knife. Vuelve la imagen que no quería que aparezca. No la dictó. Como una introducción, la neuralgia del nervio trigémino es una afección que provoca sensaciones dolorosas similares a una descarga eléctrica en un lado de la cara. El tratamiento farmacológico constituye el primer escalón terapéutico para el control del dolor en la neuralgia del trigémino, pero entre el 25 y el 50% de los pacientes se hace fármaco resistente. La radiocirugía estereotáctica es una opción terapéutica efectiva para el tratamiento de la neuralgia del trigémino. Este tratamiento, el caso clínico que se trae es un paciente masculino de 50 años de edad con cuadro de 1 año de evolución consistente en dolor facial de predominio izquierdo de gran intensidad. No está ahí, pero se hablaba de un dolor de 7/10, como un corrientazo. El tratamiento con Gamma Knife se realiza con un marco estereotáctico. Se hace una resonancia con una secuencia T1 y también una T2. No se contornea un GTB ni un CTB. Se utiliza solamente un disparo o un shot de 4 milímetros prescrito al 100% y la dosis de prescripción es 85 Gray en una fracción. Esta es para ilustrar la isodosis de 80 Gray. Este es el nervio trigémino. Y la idea es que con esa dosis se pueda romper ese nervio. También quise mostrar que el tamaño de esa isodosis es de aproximadamente 2 milímetros. Aquí hay una distribución de cuánto representa más o menos la dosis del 50%, que no alcanza a tocar el tallo todavía. Esta ilustra que con 12 Gray toca el tallo, o sea, el tallo va a recibir un Dmax de 12 Gray. Y traje estas dos imágenes como para mostrar en un fraccionamiento estándar cómo sería el tamaño de lo que se va a tratar con 2 Gray y 1 Gray. Esto es algo así como 40 milímetros de diámetro. Entonces, la idea de esto era que, digamos, estos pacientes llegan buscando una opción a los servicios de radioterapia. Lo fácil es decir, no, acá no lo podemos hacer. Pero el paciente puede que no tenga otra opción. Entonces, queríamos ver
cómo este tratamiento se podría hacer en un CyberKnife, cómo se podría hacer en un acelerador tipo C o cómo se podría hacer en un Halcyon. Entonces esa es la descripción del caso y ver a ver los colegas que nos presentan. Ok. Yo voy a presentar cómo se haría con un acelerador tipo C utilizando un cono. Nosotros empezamos este programa hace aproximadamente unos 8 meses. Hemos hecho apenas 3 pacientes. Como el ejercicio era que nos combináramos, pues a mí me tocó este y mi colega Néstor Vaca es quien sacó adelante el proyecto, pues, quien lleva el proyecto junto con Juan David, los dosimetristas, los físicos que me acompañan allá atrás y que desafortunadamente no tenía foto y se pusieron sensibles. Entonces, pero ellos, ante nada, como todos lo han dicho, tener un excelente grupo de trabajo es el éxito en radioterapia y yo creo que en la vida. En la vida, si uno trabaja como grupo, incluyendo como físicos médicos, las cosas las saca. Esta máscara, la misma máscara que mencionó Alberto, pasó rápidamente. Para hacer este tratamiento, hacemos una tomografía de 1 milímetro con espesor de 1 milímetro, resonancia magnética en modo fiesta T1 y T2. La fusión de imágenes la llevamos al sistema Elements, se fusiona CT con rezo y rezo con rezo para realizar el contorneo. En este caso, para el ejercicio del CT nos llegó con un volumen, pero aquí estoy explicando el protocolo que se hace en la fundación. En este caso se contornea, o el neurocirujano contornea el trigémino y le ubica un volumen pequeño en el centro geométrico del mismo. Ya para nosotros hacer la planificación de tratamiento, exportamos esas imágenes que fueron en Elements al sistema de iPlan, de BrainLab también, debido a que el Elements, cuando nosotros hicimos la adquisición, no soportaba planificación con conos. Entonces exportamos aquí ya entre el radiooncólogo y el neurocirujano revisan que el punto esté y que la ubicación geométrica corresponda a lo que se contorneó en Elements y nos lo entregan para el plan de tratamiento. El protocolo de nosotros va a 90 Gray y hacemos entre 9 y 13 arcos con un cono de 4 milímetros. En este caso, o el caso del ejercicio, utilizamos 11 movimientos de camilla u 11 arcos. La prescripción de dosis, 11 arcos, el cono ya hablé de él, se hace una normalización al 100% de la dosis, no se emplea cálculo 3D porque como es tan pequeño, si le ponemos cálculo 3D, eso fue algo que encontramos y Néstor se acordó que también les pasaba en Córdoba cuando él aprendió la técnica, y es que si iPlan lo pone en volumétrico cuando está haciendo este cálculo, el sistema descuelga y empieza a dar unas dosis que no son. O sea que esos son detalles que hay que tener en cuenta y que pues la experiencia lo va mostrando, aunque apenas llevamos 3 casos. Para arrancar el primero hicimos pruebas y uno de los palos en la rueda fue el cálculo 3D. Aún cuando yo la intento hacer, pues le pongo que lo haga 3D para que acabe más ligero y se me vuelve y me cuelga el sistema. Las unidades de monitor que nos dieron fueron 22.266 y el tiempo de tratamiento total desde que acostamos el paciente hasta que se baja está entre 30 y 40 minutos. Este es un ejercicio de nosotros, es digamos la forma en la que nosotros mostramos nuestro protocolo y es cómo evaluamos el plan. La dosis de prescripción buscamos que tenga una distancia, un diámetro mayor de 1 milímetro. También buscamos que la isodosis del 50% no toque el tallo. La del 30% puede entrar al tallo. Aquí está la del 50, la del 30. La del 20%
sí puede entrar a lo máximo 1.4 milímetros al tallo, y tenemos en cuenta la de 12 Gray, debido pues que ese es el parámetro que se ha establecido que tiene relación con la radionecrosis. Ya para el ejercicio, pues la distribución de dosis, en este caso donde estaba dibujado el volumen, no nos representó mayor, o no le representó a Néstor mayor esfuerzo en la planeación, porque estaba un poco retirada del tallo y debido a la caída rápida que tienen los conos, digamos, no tuvimos ningún problema mayor. Para el control de calidad de tratamiento, hacemos prueba de Whiston-Lutz antes de iniciar el tratamiento, hacemos control de calidad con película, ya es la comparación entre la película y la dosis del planeador, hacemos una prueba de colisión. Este pedacito sí es bueno enfatizarlo porque el cono, y en este caso el cono de nosotros es un cono de Brainlab, no es un cono de Varian. Entonces el cono le quita clearance entre el colimador y el paciente, y uno puede aprisionar al paciente. Entonces, como esto lo podemos, aquí no hay paciente, sino que está la máscara. Bueno, no sé si allá se ve, pero aquí se ve un poco borroso. Entonces, debido a que el sistema nos deja posicionar sin que el paciente esté en la mesa, hacemos la prueba de colisión, y en caso de que colisione, pues tenemos que volver a ir a mover el isocentro y replanear, ¿sí? O mover el isocentro, acortar los arcos, mover los arcos, bueno, hay bastantes cosas que se pueden hacer para evitar la colisión. Una vez se hace la prueba de colisión, que vuelvo y digo es importante porque puede lesionar al paciente, también hacemos cálculo independiente de unidades monitor, y la entrega del plan de tratamiento se hace con el sistema StackTrack. Tomamos una placa en cero, iniciamos el tratamiento sobre el arco o sobre el movimiento de mesa más a la derecha, y cada vez que movamos la mesa, tomamos una placa para reposicionar al paciente. Este ya es el sistema StackTrack. Ahí que vemos el paciente. Esta ya es la entrega del plan de tratamiento. Esta imagen sí tiene el paciente allí. Y este es el grupo de trabajo del primer día. Pero aquí no hay uno, si va a haber problema también. Entonces, ya hasta aquí quedamos. Sigue. Nuevamente, vamos a ver cómo le fue a la neuralgia del trigémino en el sistema CyberKnife. Creo que ya todos tenemos hambre, así que vamos a darlo rápido. Seguimos el mismo flujo de trabajo. Como es intracraneal, pues es el mismo diseño de las máscaras. Obviamente un poco más rígidas si tenemos soporte en las máscaras, es muy adecuado. Y utilizamos este protocolo de imágenes, el TAC y resonancia en la serie TOF sobre todo, adicional un CT con contraste si se necesita. Importante la presencia de un neurocirujano. Esto es una técnica multidisciplinaria que nos ayuda a definir ese nervio. Hacemos la fusión, como lo pueden ver ahí, es la base de la radiocirugía, de los contornos y de todo. Una fusión adecuada pues va a permitir que de pronto los volúmenes sean un poco más pequeños. Para mi caso, para el caso del CyberKnife, nosotros no tenemos conos menores a 5 milímetros. Entonces lo que tuve que hacer, no se nota acá porque el volumen es muy pequeño, que es un CTB que aparece en rojo, tuve que agrandarlo a un tamaño casi correspondiente a 5 milímetros para que en el CyberKnife pues fuese más fácil. Creo que no importa que yo haga eso, porque igual no se sale del nervio. ¿Listo? Utilizamos la técnica de contorneo, muy exclusiva para los médicos. Ellos pueden usar el autocontorneo del CyberKnife. Y utilizamos el sistema de planeación. Para este caso, sería una irresponsabilidad de parte de nosotros o de mi parte hacerlo con IRIS o con MLC, porque los resultados no serían óptimos. Entonces lo que usamos es un colimador de 5 milímetros fijo. Esta es la definición del plan de tratamiento. Utilizamos 85 Gray, única fracción, con un sistema de colimación fijos. El par empleado es cabeza, especialmente para trigémino, y vamos a seguirlo con el 6D School
definimos nuestras imágenes diagnósticas y este es el posible plan que nosotros podríamos obtener. ¿Qué hace CyberKnife? CyberKnife usualmente su primera medida controla con algo que se llama anillos o autoshell. Entonces, nuestro primer anillo está ubicado a 0 milímetros, el siguiente está ubicado a 1 milímetro, el siguiente a 3 milímetros, el siguiente a 5, a 8, a 11, a 15 y a 20 milímetros. Suponemos que en 20 milímetros las dosis son muy bajas y que no vamos a impactar a ningún órgano a riesgo, que es el caso del tallo cerebral y del cerebro en este caso. Hay un zoom de lo que se hace. Este es el plan de tratamiento. Para este caso, tenemos las curvas o distribuciones de dosis en porcentaje. Tenemos el posible arreglo. Obviamente evitamos entrar por cavidad oral. Evitamos los ojos, pues para no generar esas dosis que no son necesarias ahí. Utilizamos 69 haces, aproximadamente 31 nodos, con una mínima dosis de 60 unidades de monitor, máxima de 513, una dosis total de 16.222, comparado con el caso de Elements, que daba aproximadamente 22.000 unidades de monitor. En esta planeación tuvimos una dosis máxima de 88.27 Gray y un tiempo de tratamiento de 35 minutos. Las imágenes pues, se hacen continuas. Este es nuestro protocolo para neuralgia del trigémino. Como lo pueden observar, ya todo se evalúa fácilmente. Tenemos la misma diapositiva donde queríamos mostrar un poco de cómo es el comportamiento de las distribuciones de dosis con diferentes niveles. Entonces por acá pueden ver algo naranjita muy adecuado, muy pequeño, muy ceñido a lo que es el CTB. Aquí observamos la de 6500 y ya no veo más porque no se ve por lo pixelado. Caso muy similar, ¿cuál curva toca el tallo cerebral? Entonces, para el caso del CyberKnife, pues le queda muy fácil. Al evaluarlo, hacemos el control de calidad lo mismo con películas radiográficas o SRS Matchup, como lo pudieron ver en la presentación pasada, y hacemos el control de calidad. Y es muy importante enfatizar la precisión del equipo en ese momento. Antes de hacer una neuralgia o cualquier tratamiento en la cabeza, vamos a tener que hacer test que sean adecuados para asegurar la precisión. Ya nos vamos a la comparación de los casos. En este caso, comparamos 5 equipos. Está Gamma Knife con sus curvas de isodosis, como lo mostró Johnny. Está Linac de Exatrack con Exatrack. Creo que este es el de Juan Carlos Paz. Y está el CyberKnife con las diferentes distribuciones de dosis. Ustedes pueden ver que ninguno está mal, que se comportan muy similar. Uno no puede decir cuál plan es mejor. Y colocamos a competir también el acelerador y el sistema Eclipse de Alberto, donde tenemos también una muy buena distribución, y el Halcyon de Clínica de las Américas, donde ahorita Adrianita nos puede dar una retroalimentación de qué fue lo que pasó. Vemos que las distribuciones de dosis de los equipos se adecúan y que podemos entregar este tipo de tratamientos en cualquier tipo de los equipos. Creo que las clínicas que están participando hacen un control de calidad muy fuerte porque es un tratamiento de precisión, no solo del equipo, sino del sistema de imágenes que tengamos a disposición. A continuación, vamos a observar los mismos o la misma diapositiva de donde pudimos evaluar esto. Y le damos el paso al compañero. Bueno, ahora vamos a ver las tablas de cómo fue que obtuvimos todos estos resultados. Entonces, para igualarse, vemos aquí pues entonces el de CyberKnife. Vamos a colocar acá el puntero. Eso, el de CyberKnife, el de Fundación Valle de Lili. Aquí no obtuvimos, digamos, gran estadística del Gamma Knife porque siempre nos decía Johnny que hay muchas limitaciones en el software. Digamos, en los software de ahora podemos sacar muchas cosas, muchas curvas, y por eso no lo presentamos en este ejemplo. Él sí que nos ofreció, en la siguiente diapositiva de los órganos a riesgo, de cuánto podía recibir la dosis máxima.
En el ejercicio, les quería compartir aquí que realicé con MLC, una de las primeras limitaciones fue el tamaño de campo. Empecé a hacerla y empezó con un tamaño de campo de 0,7 por 0,7. El sistema inmediatamente no botó una advertencia, sino un error. No hay tamaños de campo comisionados tan bajo. Entonces, ¿cuál fue el truco? Aumentar el tamaño de campo de las mordazas y que las láminas pudieran hacer este ejercicio. Lo calculó todo, abrió la lámina, abrieron 2 láminas de las láminas HD y se hizo, digamos, este ejercicio comparativo. Acá en lo que se puede ver, aquí estaba, en esta, las dosis que llegan al tallo, vamos a ver aquí en la tabla, no están cumpliendo las del tallo cerebral. En este caso serían 18.3 Gray. Traté de hacer un buen plan, pero no es posible, digamos. Hace poco vimos en la presentación acá de la Universidad de Birmania cómo intentan hacer esto con tamaños de campo extremadamente pequeños, que eran de 0,5 centímetros, 5 milímetros. Aquí, una de las grandes cosas que se tiene es que cómo se garantiza los output factor que se hayan medido para esos tamaños de campo. Es algo extremadamente dispendioso, llamémoslo así, porque estamos en tamaños de campo muy pequeños. Para el Halcyon, que también hizo este ejercicio, vemos que la dosis incluso es mucho mayor. ¿Debido a qué? Debido a que ella no puede hacer rotaciones de la camilla. Y bueno, alguna otra consideración ahora que nos diga Adriana. El resto de las dosis a los órganos de riesgo, pues fueron bastante bajas, digamos porque es un volumen extremadamente pequeño. Y aquí podemos observar. Aquí hay algo que también queríamos tener en la discusión y son los índices. El índice de PADI, como lo vimos en las anteriores, podíamos calcularla y obteníamos resultados similares. Pero aquí viene la discusión, ¿podemos calcularlo para este tipo de lesiones tan pequeñas? Nosotros lo intentamos y realmente lo que mostramos aquí es que no nos podría decir nada en estos índices. Entonces aquí viene la discusión de ¿los usarían, no los usarían para este tipo de lesiones tan particulares y tan pequeñas? Perfecto. Y es que esto era un ejercicio netamente académico. En el Halcyon obviamente no tratamos lesiones tan pequeñas. El tamaño de las multiláminas es de 1 centímetro y con el solapamiento del otro banco arriba queda un tamaño virtual de 0,5, pero no hacemos lesiones de menos de 1 centímetro. Entonces esto, una neuralgia no la trataríamos nunca en el Halcyon. Y quería decir algo al respecto de los índices, porque si miramos los índices, pues, por ejemplo, el de PADIC da 1, pues da perfecto. Entonces, lo que decía Luis en algún momento es que no basta con solo mirar índices y números, hay que mirar distribuciones. Si ven mi distribución, devolverla, Alberto, eso. Esta es la isodosis, ay, no sé bien de cuánto era. No, era una alta, no recuerdo en ese momento, pero era una dosis alta, bueno, 15, es la del tallo, no cumple, bueno, el Halcyon, este ejercicio también se trataba de eso, de mirar hasta dónde uno puede llegar con su máquina y definitivamente en el Halcyon no se pueden tratar neuralgias ni campos tan pequeños. Sí, para el caso, por ejemplo, de nosotros, digamos, en Clínica de Occidente, con la tecnología actual que tenemos, tampoco recomendaríamos hacer este tipo de tratamientos de la neuralgia si no tenemos conos. En el caso pues, de Fundación Valle de Lili tiene estos 2 sistemas y podría hacerlo, digamos, con los conos, ya que los conos disminuyen aún mucho más la transmisión y pues esto hace que el órgano a riesgo principal, que es el tallo aquí, pueda obtener la dosis máxima que no se pase del límite. No sé qué preguntas tengan aquí al respecto. Si alguno ha tratado, digamos, en otro acelerador, ¿qué
digamos, qué consideraciones tendrían. Gracias. En Acofimed hay una mesa de radioterapia. En abril, pues, Juan Carlos y Johnny tuvieron la idea de hacer un ejercicio. Muchos nos quedamos esperando esa participación. Me hubiese gustado participar. ¿Por qué? Porque creo que en Colombia soy el único que usa micromultiláminas. En Cartagena, yo trabajo en la Fundación Colombiana de Epilepsia. Y quiero comentarles que el dueño fue estudiante de Lars Lexell. Aunque no lo crean, está vivo, tiene 90 años y sigue trabajando. Entonces, el grupo inmenso de neurocirujanos que se tienen allí nos remiten los casos. Porque, digamos, existen muchísimos casos muy particulares, schwannomas vestibulares, amartomas hipotalámicos que son supremamente raros y que son realmente focos epileptogénicos. Y yo he irradiado de algunos de estos y les ha ido muy bien. Entonces, la tecnología debe enfocarse en resultados, en lo que nos muestren los médicos y cómo le va al paciente. Entonces, por ejemplo, en caso mío, para una neuralgia de trigémino, la tolerancia no es 1 milímetro, es 0.5. Estamos hablando de una, digamos, no una escala como de una malformación, sino de un nervio muy, muy pequeño. Entonces, para dar de 65 a 85 grays, hay que tener varios aspectos. Y por ejemplo, en Departamento Bolívar, hace 5 años se hizo una investigación a nivel psicológico y a nivel neurológico. Aunque no parezca, el 10% de suicidios en el departamento eran por dolor. Y ese dolor era de neuralgia de trigémino. Entonces, de la medicina basada en la evidencia, tratar una neuralgia de trigémino tiene que ser de 65 a 85 grays para tener un resultado positivo. ¿Sí? Por ejemplo, Juan Carlos muestra su distribución de haces cónicos con cono de 5 milímetros. Yo también lo trabajo, pero hago entre 13 a 36 arcos. Y esos arcos también en el software que yo uso, que es Ergo++, tengo un módulo AMOA para hacer planeación inversa, subdividir arcos por pesos y correr la isodosis sobre tallo para evaluar el tallo en volumen, 0.01 cc, 0.1 cc, 1 cc y 10 cc. Y hay que decir, los médicos tienen que decir, ¿yo por qué le exijo al médico y al neurocirujano tantos arcos? Resulta que, por ejemplo, Luis Carlos nos dice que son 35 minutos que él trabaja en Azútil irradiando al paciente. O sea, yo nunca he llegado a ese tiempo. Yo generalmente estoy sobre 20, 23 minutos. Pero yo hago tantos arcos porque la mitad separa el tratamiento y yo obligo al neurocirujano y al radioterapeuta a que entren y evalúen el paciente. ¿Dónde está el paciente? ¿Va a tener algún tipo de reacción? Yo los obligo a entrar. Tienen que evaluar la parte funcional, porque ahí lleva la mitad de 85 grays, sí o sí.
pues obviamente, bueno, yo tengo Fantoma Lucy, hago control de calidad con cámara Pinpoint, GAF Chromic EBT3, y pues la tolerancia tiene que ser 0.5 milímetros para neuralgia de trigémino. Ahora, cuando uno va a hacer radiocirugía, muchos médicos les gusta pintar en TAC contrastados, posttardíos o resonancias complementarias sintéticas. Cuando nosotros trabajamos con toda esta clase de imágenes, realmente debemos planear sobre un TAC simple, porque modificamos las densidades electrónicas. Y si ustedes miran los protocolos de AAPM, es obligatorio hacer radiocirugía sobre un TAC simple, jamás sobre uno contrastado. Entonces, la calidad del TAC y de la imagen del TAC es súper importante. Y digamos, el desarrollo de la técnica como tal, hay que mirar otros aspectos, no solamente del tiempo, porque el tiempo de haz útil sobre un paciente, tuvimos 2 casos de una señora de 80 años, acostada media hora, no lo tolera. Y yo jamás haría una neuralgia de trigémino con máscara. Nunca. Porque haciendo una evaluación de calidad de una máscara con un marco Lexel, la precisión del marco Lexel que se usa en un Gamma Knife es prácticamente 0. Pero en una máscara, yo hice varias pruebas y nunca usaría una máscara. Siempre hay un valor de incertidumbre de movimiento del paciente del milímetro por encima. Entonces, estos aspectos sería bueno, como ustedes lo dijeron, invitar a otras instituciones a participar y mirar qué resultados, no solamente dosimétricos, tiempo de ejecución, de haz útil y qué beneficios nos trae la comparación de tecnologías, como bien lo dice Haider. Tenemos muchas tecnologías, pero los resultados son casi similares. Pero los resultados, listo, muchas tecnologías, resultados similares. Hemos evaluado los resultados sobre pacientes. ¿Sí? Excelente. Fuera del dolor, de las 3 que hemos hecho, 2 son, solamente cuando empezamos una técnica, tiene un protocolo especial de seguir al paciente cada determinado tiempo. El neurocirujano es juicioso con eso, y justo para este ejercicio, pues debido a que teníamos una casuística tan pequeña como 3 casos, los analizamos. De 3 no sé si sea suficiente para decir que les ha ido bien o les ha ido mal, pero a 2 ¿Sabes por qué es necesario hacer una neuralgia de trigémino con marco, no con máscara? También para evitar colisiones. Bueno, se podría discutir, pero en el caso de nosotros, si le ponemos un marco, quedamos con menos clearance entre el cono y el paciente. Bueno, es el diseño y la marca de tu marco, ¿no? Sí, sí, bueno. Entonces, pues, solamente quería hacer esos comentarios y me hubiese gustado participar. Sí, pues pedimos disculpas porque... Y también hay varias instituciones donde hacen radiocirugía. Barranquilla. Interesante la cosa. Primero, creo que yo nunca he hecho radiación de trigémino, somos muy gallinas y no nos animamos a hacerla, derivamos los pacientes de estos a otro lado, pero porque somos un poco gallinas, no porque no seamos capaces de hacerlo, que no estemos seguros que la técnica sea viable, y porque nuestro centro está dedicado un poco más a otras cosas que estos casos un poco más específicos. Pero es interesante, creo que no hay que decir que nunca se haría ni nunca lo haría, porque creo que restringir y mandar la idea que no se puede hacer sin marco no es. Hay muchos estudios clínicos que lo hacen, tienen evidencia clínica que se puede hacer sin problema. Lo mismo hacerlo con MLC, hay 3 o 4 estudios de la Universidad de Chicago, de Stanford y un grupo español que lo hace con MLC también, y lo logran con buenos resultados dosimétricos y buenos resultados clínicos. Entonces, creo que todo depende de cómo nos vamos adaptando
a las tecnologías y cómo las vamos adaptando a lo que nosotros tenemos en el día a día. Obviamente si no estoy seguro no lo hago y lo sigo intentando hasta que esté seguro de hacerlo, pero el decir no se puede, creo que el no se puede es limitar la capacidad mental que tenemos todos de por sí. Y en esto está claro que lo más importante no es con qué voy a disparar, sino el indio que controla el aparato que dispara. Si tengo gente capacitada y que es capaz de esforzarse en lograrlo, seguro lo va a lograr. Y un gran ejemplo es y esto aprovecho para felicitar a Adrada porque en este último plan competition que hicieron, el hombre logró el mejor puntaje de toda América en una evaluación de planes bien interesantes de próstata. El planes de toda América, cuando hablamos de América, estamos incluyendo a los americanos en el grupo que él ganó, y es de acá, es de la región, está acá, y está en una charla. Y sí se puede, si lo hacemos y trabajamos con oficio, se puede. Y podemos hacer lo que los americanos hacen, lo que los europeos hacen, sin susto. Solo hay que perderle el susto, pero estar seguro que se puede hacer. Y no hay que tenerle miedo a esto. Solamente hay que estar seguro que puedo hacerlo y disciplina para hacerlo. El control de calidad se puede aprender a hacer. Por ejemplo, si me asusta que vos haces la dosimetría con una cámara pinpoint. Que yo manejo, hay un módulo de control de calidad. Entonces, yo lo que hago no es hacer un control de calidad de 85 dólares para miles de unidades monitoras, sino lo que haces es un plan. Como si fuera Pero la medida de campos pequeños para esa veces, ¿con qué la midieron? la medida para campos pequeños. Para ese campo tan pequeño, ¿con qué la midieron? ¿Con conos? Para ese output factor. Con conos se midió en año 2012. Antes de los protocolos nuevos. No, con Gap Chrome y con Pinpoint y una cámara de diamante. Y pues fue en conjunto con el dueño de 3D Line. Vino Okay. hasta acá y desarrollamos el trabajo. Sí, yo creo que ya el tiempo nos dio. Yo quería decir un par de cosas respecto, digamos, a esto, que era la discusión de entrar en si lo hacemos, no lo hacemos, con qué tecnología. Por ejemplo, en el caso de la experiencia que tenemos con el ExactTrack, digamos, cuando presentamos los resultados del test de Whiston-Lutz, que da 0.5, 0. tanto, nunca lo hacemos con la corrección del ExactTrack. Creo que hay un trabajo que hizo Juan Carlos, donde hizo la corrección del ExactTrack, digamos, en todas las posiciones de camilla, y digamos, la variación máxima para este tipo de test, no sé, creo que estaba alrededor de 0.2 milímetros máximo, que sería más o menos como el tamaño de la lesión que queremos tratar, ¿no? Cuando nos enviaron este caso, por ejemplo, el nervio tenía aproximadamente 3 milímetros, y estamos hablando de una precisión de 0.3 milímetros, entonces estamos como en ese orden de tolerancia. Entonces, pues bueno, eso fue lo bonito de hacer esa comparación y la discusión que hacen, digamos, de determinadas personas. Vemos acá hace poco una charla, una ponencia, donde se trataba efectivamente con láminas, y por eso hablaba de la importancia de cómo se miden estos tamaños de campo tan pequeños, del cuidado que debe tener el físico médico a la hora de hacer estas mediciones, porque si no recuerdo mal, en el trabajo ellos incluso creaban llamémoslo así, un trubin nuevo dentro del sistema de planificación, porque hay que hacer algunas, digamos, acotaciones extras que no se tendrían en cuenta, digamos, en tamaños más grandes. Entonces, bueno, esa era alguna conclusión que quería dejar también.